¿Sabe lo que es la hostilidad laboral? ¿Ha sufrido de hostilidad laboral? Bien, soy la doctora Deidith Córdoba, especialista en recursos humanos, y en esta ponencia vamos a tratar de explicar esta problemática. Bien, como concepto previo tenemos que conocer que el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que ninguna relación laboral puede menoscabar la dignidad del trabajador, ninguna relación laboral puede significar una renuncia de los derechos fundamentales del trabajador en su centro de trabajo. Esta norma se constituye como la base que sustenta la prohibición que tiene el empleador de realizar actos de hostilidad laboral en contra de sus trabajadores. Si el empleador o su representante realizan actos de hostilidad laboral, el empleador va a ser sancionado tanto en el Poder Judicial como administrativamente con una multa impuesta por el SUNAFIL. Las normas sobre hostigamiento laboral o hostilidad laboral son estas: el artículo 30 del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y paralelamente la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual y su reglamento. ¿Qué son los actos de hostilidad? Se dice que los actos de hostilidad son aquellas conductas, aquellos hechos mediante los cuales el empleador se excede en su facultad de dirección que tiene respecto del trabajador. Por otro lado, los actos de hostilidad son conocidos también como aquellas conductas, aquellos actos que realiza el empleador o sus representantes contra el trabajador con el fin de conminarlo, obligarlo a que renuncie, es decir, a que finalice la relación laboral. ¿Por qué razón? Bueno, porque a lo mejor al empleador ya no le gusta ese trabajador y lo que quiere es desvincularlo. Entonces, en vez de despedirlo de forma directa, lo que hace es indirectamente hostilizarlo con el fin de que el propio trabajador tome la iniciativa de desvincularse, es decir, finalizar la relación laboral. Bien, una vez concluida la parte teórica, vamos a tratar de dar algunos ejemplos prácticos sobre la hostilidad laboral. Bien, ahora que ya hemos visto la parte teórica, vamos a tratar de explicar cada uno de los casos de hostigamiento laboral que prevé la ley. Bien, entonces vamos a enumerar cada uno de los casos de hostilidad laboral que nos trae el Decreto Legislativo 728. Primer caso, falta de pago en la oportunidad correspondiente. Ejemplo, el trabajador debe recibir su remuneración los 30 de cada mes, pero el empleador sin justificación objetiva le paga su remuneración los 5 del mes siguiente, por ejemplo, o los 10, ¿no? Los 15, es decir, le está pagando fuera del plazo estipulado. Y esto es una, digamos, es una afectación al trabajador porque él cuenta, ¿no?, con su remuneración los 30 y para eso ya tiene una programación de sus gastos. Bien. Segundo caso. Disminución de la categoría o de la remuneración del trabajador. Ejemplo, el trabajador fue contratado para realizar actividades de técnico, ¿no?, de laminador, por ejemplo, pero el empleador sin una justificación lo rebaja de categoría, podemos decir, por ejemplo, lo manda a hacer labores de servicios generales.
Este caso, por ejemplo, es un caso real, ¿no? Un trabajador fue contratado en una empresa, Cider Perú, para que haga laminados, pero el empleador sin justificación lo puso a realizar actividades de servicios generales, por ejemplo, guardianía, limpieza, ¿no? Entonces, obviamente, esto significa que el trabajador ha disminuido en su categoría y esto se configura como una hostilidad laboral. Tercer caso. Traslado injustificado del trabajador a un centro de labores lejano a su habitual centro de labores. Por ejemplo, el trabajador tiene su lugar habitual de labores en Lima, pero el empleador sin una justificación lo traslada a Puno. Entonces, esto también es un acto de hostilidad laboral porque no hay una justificación por la cual el empleador debía trasladar a su trabajador a un lugar distinto del que habitualmente laboraba. Cuarto supuesto. La inobservancia del empleador respecto de establecer o implementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el empleador omite implementar, por ejemplo, la vestimenta adecuada para sus trabajadores. No le otorga casco, por ejemplo, en el caso de construcción civil, no le otorga zapatos de seguridad, no le implementa chalecos. Entonces, todo ello va a poner en riesgo al trabajador porque, por ejemplo, le puede caer un objeto en la cabeza, ¿no? Y está sin casco, eso le puede agredir. Entonces, esta falta de implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo son consideradas actos de hostilidad. Bien. D. El faltamiento de palabra grave o acto de violencia contra el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador o sus representantes realizan contra el trabajador lo que se conoce como la violencia física o una violencia psicológica. ¿Cómo se manifiesta la violencia física? Bueno, con actos materiales, lo empuja, por ejemplo, y la violencia psicológica, también llamada compulsiva, lo que hace el empleador es, por ejemplo, entre comillas, gritar al trabajador, ¿no? Lo insulta. Entonces, estos son actos de hostilidad. Otro caso. El acto de discriminación contra el trabajador. Los actos de discriminación son considerados muy graves porque además de ser un acto de hostilidad, son considerados actualmente por la legislación penal un delito.
Es decir, no se puede discriminar a un trabajador ya sea por su sexo, raza, religión, idioma, nacionalidad. Y esto es muy importante, por ejemplo, en la actual coyuntura que tenemos trabajadores extranjeros, no los podemos discriminar por su nacionalidad. Si un empleado realiza este acto en contra del trabajador, está incurriendo en una falta muy grave, sancionada por SUNAFIL con una multa ascendiente, en el caso de no MIPES, a 2.63 de la UIT. G. Los actos de atentar contra la moral o la dignidad del trabajador. Por ejemplo, el empleador es humillado por su empleador. Por ejemplo, se dio el caso en la vida práctica, ¿no?, de una empresa que mandó a sus trabajadores, a un trabajador, a que no realice labores, sino que se siente en el auditorio. Y esto lo hacía de forma reiterada. Aparentemente cualquiera puede decir, bueno, mejor no trabajaba. Pero en la práctica eso significaba un acto de humillación al trabajador, porque él se veía, como un inútil, ¿no? Entonces esto fue visto como un acto de atentar contra la dignidad del trabajador por someterlo a humillaciones. Otro caso es la negativa del empleador a realizar ajustes razonables. ¿Qué significan los ajustes razonables? Significa implementar ciertas medidas a favor de los trabajadores con discapacidad. Por ejemplo, habilitarle una pantalla, ¿no?, adecuada, por ejemplo, para un discapacitado visual, ¿no? Entonces, le tiene que el empleador proporcionar una pantalla táctil con letras en braille para que el trabajador pueda de ese modo cumplir su labor. Por ejemplo, entre otros ajustes razonables que podría realizar. Bien, finalmente vamos a ver el procedimiento interno que también puede seguir el trabajador ante un acto de hostilización laboral. ¿En qué consiste el procedimiento interno? Consiste en que el trabajador que se sienta hostilado por su empleador, lo que tiene que hacer es emplazarlo por escrito, es decir, hacer una solicitud diciéndole: señor empleador, quiero que cesen los actos de hostilidad en mi contra que consisten en esto y en esto y en esto. Y le otorgo un plazo de, por decir, 7 días para que usted enmiende su conducta respecto de estos actos de hostilidad. Bien, entonces este es el procedimiento interno que también tiene a su alcance el trabajador. Recapitulando, tenemos entonces 3 procedimientos. 1, procedimiento interno. 2, proceso judicial ante el juez. Y tercero, denuncia a SUNAFIL. Entonces, el trabajador tiene, como vemos, 3 procedimientos para hacer cesar los actos de hostilidad en su contra. Bien, continuemos con la clase. Bien, si te está gustando esta ponencia, te informamos que tenemos el diplomado en recursos humanos, en el cual vamos a ver una serie de temas de interés muy interesantes, como puedes apreciar, y para ello tienes que inscribirte en el número que aparece en la pantalla. Continuamos con la clase. Bien, dentro de los actos de hostigamiento laboral tenemos el hecho de que el empleador no realice ajustes razonables
para los trabajadores con discapacidad. Entonces, los ajustes razonables tienen una base legal que están en la ley de la persona con discapacidad y están reglamentados por la resolución ministerial 171/2019. ¿Cuál es el procedimiento para realizar los ajustes razonables dentro del centro laboral? Bueno, en primer lugar, el trabajador debe realizar una solicitud. El empleador tiene 10 días para iniciar el proceso deliberativo, es decir, ponerse de acuerdo con el trabajador para realizar estos ajustes razonables. Si no llegan a un acuerdo, entonces tienen que solicitar asesoramiento a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. El hecho de realizar ajustes razonables no debe significar una carga desproporcionada para el empleador, es decir, significar mucho gasto, de tal modo que no sea razonable, podemos decir, ¿no?, instalar estos ajustes dentro del centro laboral. Entonces, eso es eso es un tema de ponerse de acuerdo y llegar a un punto de equilibrio entre los intereses del empleador y del trabajador. Bien. ¿Qué hacer frente a un acto de hostigamiento laboral? ¿Qué debe hacer el trabajador? ¿Cómo puede hacer que esta situación se revierta? Tenemos tres procedimientos. Uno de ellos es hacer una demanda por hostigamiento laboral ante un juez laboral. En ella, el trabajador va a solicitar que el empleador cese en esos actos de hostilidad o también va a solicitar que se le imponga una multa. Bien. La otra opción que tiene el trabajador es igualmente hacer una demanda, pero en este caso pedir la terminación del contrato de trabajo y el pago de una indemnización que, como vemos, es equivalente a una indemnización por despido arbitrario, pues por cada año de servicios el empleador tiene que pagarle 1.5 remuneraciones por cada año de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Y además los beneficios sociales. Ojo, el trabajador tiene 30 días naturales para demandar el hostigamiento laboral. ¿Ok? Otra opción que tiene el trabajador hostigado es denunciar a SUNAFIL los actos de hostigamiento laboral. ¿Cómo se realiza esto? Se hace vía virtual y el trabajador puede develar su identidad o mantener la reserva de su identidad. Bien, los actos de hostilidad laboral son investigados y sancionados por SUNAFIL incluso de forma paralela o excluyente de la demanda que se realice ante el Poder Judicial. Bien, incluso, como vemos aquí, los numerales 2514 y 2515 del reglamento de la Ley General de la Inspección de Trabajo estipula que constituyen faltas muy graves los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que menoscabe la dignidad del trabajador. También es una falta muy grave el hecho de que el empleador no adopte las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad. SUNAFIL sanciona con una multa de 2.63 UITs, alrededor de 12.000 soles, si no me equivoco en la actualidad, por esas conductas por parte del empleador. Bien, cabe hacer presente que los actos de hostigamiento sexual actualmente tienen su propia normativa, tienen su propia ley, sus propios procedimientos, que están en esta ley 27942, que es la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y su respectivo reglamento. Bien, ahora que ya conoces lo que es la hostilidad laboral, conoces los procedimientos a seguir, te invitamos a que nos cuentes qué te ha parecido. Síguenos en las redes sociales, conviértete en un pro en recursos humanos. Hasta luego.